teniendo en cuenta entonces que no se encuentran pruebas por practicar, el juzgado dispone de conceder el uso de la palabra al apoderado actor para que en el término de 20 minutos se va a presentar sus alegatos de conclusión. Doctor Giovanni, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias, señor juez. Manifiesto mis alegatos de conclusión de la siguiente manera. Se ha dejado sentado con el despacho y probado el hecho número 2, es decir, que a la fecha de presentación de la demanda fue radicada el día 4 de mayo del 2018, no se han pagado ninguna de las sumas adeudadas en el título ejecutivo de la conciliación. En ese orden de ideas, a la fecha, incluso hoy en la diligencia, aún no se ha pagado ningún dinero. En cuanto a aprobar los siguientes hechos, con las pruebas documentales encontramos que ya están probados. ¿Por qué? Porque se anexa con la radicación de la demanda del 4 de mayo del 2018 el acta de conciliación. El acta de conciliación que ya el despacho, incluso cuando resolvió el recurso de reposición, ha validado, y este exigía el pago para el día 31 de mayo del 2013. Perdón, para el 31 de mayo del año 2013. Y llegada la fecha, los demandados no realizaron el pago del título ejecutivo. Ha propuesto la parte demandada una excepción denominada prescripción de la acción, y hace referencia, esperen un segundito, vale, un segundito que ya estoy acá revisando. Entonces, manifiesta que hay una prescripción indicando que han pasado 3 años desde el momento en que se hizo efectivo el título ejecutivo, pero es de aclararle al despacho e igualmente a la parte demandada que hacer el acta de conciliación un título ejecutivo nos tenemos que regir por el artículo 2536 del Código Civil, que nos establece una prescripción de 5 años. En ese orden de ideas, no ha prescrito el acta de conciliación ni el dinero por el cual se concilió. ¿Por qué? Porque la demanda fue radicada el 4 de mayo del año 2018, es decir, se radicó unos días antes que prescribiera el título. Y es el artículo, al haberse interrumpido la prescripción por el término de 1 año a partir del mandamiento de pago que fue notificado mediante auto del 23 de agosto del año 2018, y publicado el 24 de agosto del año 2018, se empieza a contar el año a partir de su ejecutoria, y encontramos que su ejecutoria se hace a partir del 29 de agosto del año 2000, perdón, del 29 de agosto del año 2018, y se inicia a correr el término de 1 año para su notificación de los demandados, es decir, que para que se procediera la prescripción que han solicitado los demandados, debía haberse notificado con posterioridad al 29 de agosto del año 2019. Pero si revisamos el proceso y los folios del proceso judicial, encontramos que los demandados se notificaron del mandamiento de pago el día 6 de junio del año 2019. Ellos lo hicieron por conducta concluyente, pero debemos aclarar que con anterioridad el juzgado, mediante el emplazamiento, ya había ordenado su notificación, y el emplazamiento también ya había quedado notificado
y ya se encontraba en firme. Ya con posterioridad al emplazamiento fue que se presentaron los demandados y el despacho los tuvo a bien oír, aunque ya se había vencido el término de notificación por el emplazamiento como consta en el proceso. El mandamiento de pago fue proferido el día 23 de agosto de 2018, notificado por Estado el día 24 de agosto de 2018, quedando en firme el día 29 de agosto del 2018. El 4 de mayo del 2018 se interrumpe con la presentación de la demanda y es por eso, señor juez, que si revisamos el esquema del proceso, los 5 años desde el momento en que no pasó el año desde el momento en que se radica la demanda hasta el momento en que se les notifica a los demandados. Manifiesta el demandado, que el acta de conciliación es un título valor y por lo tanto su prescripción es de 3 años, pero a diferencia de su planteamiento, me reitero en que el acta de conciliación es un título ejecutivo y que llegado al caso su prescripción sería de 5 años, situación que no se dio debido a que todo se cumplió dentro de los términos que establece la ley. La demanda se radica antes de los 5 años, se interrumpe el término de prescripción por 1 año y dentro del año siguiente al mandamiento de pago se realiza la notificación personal e incluso los demandados por conducta concluyente antes del 29 de agosto del año 2019, que ya fue cuando quedó en firme el mandamiento de pago. Es decir, señoría, que solicito que las excepciones propuestas por la parte demandada, que es una excepción única, fue la única excepción que propusieron la prescripción, no se tenga en cuenta y que por el contrario se continúe con la ejecución del proceso judicial. Muchas gracias. Gracias, doctor Johnny. Doctor Juan Carlos, tiene el uso de la palabra para que presente sus alegatos de conclusión, por favor, en el término de 20 minutos. Gracias, señor juez. Conforme se ha expuesto en la contestación de la demanda cuando se descorrió el auto de mandamiento de pago, la parte demandada considera que al momento de presentarse la notificación de la misma, a mis mandantes se encontraba prescrita la misma. Veamos que mediante auto del 25 de junio del 2019 se tiene notificada por conducta concluyente a la parte demandada. Si uno cuenta hacia atrás, del 25 de junio hasta el 31 de mayo del año del año 2013 en que se celebró la audiencia. ¿Por qué digo 31 de mayo del 2013? Porque el 31 de mayo fue que se quedó de pagar la suma a que hace referencia la conciliación ejecutivo que nos encontramos. Entonces, del 2013, de mayo 31 del 2013 a el 25 de junio del 2019 se tiene que estar notificada por conducta concluyente, se tiene que está prescrita la acción ejecutiva por cuanto ya han transcurrido los 5 meses. Es más, cuando se presentó la demanda ya estaba, si ese es un título valor, si ese es un título ejecutivo, porque es que ahí está la discrepancia en tratándose de títulos ejecutivos. Estamos hablando de una conciliación que en donde simple y llanamente se estableció el pago de una suma de dinero. Eso quiere decir que estamos ante un título ejecutivo normal y no ante una acción, ante una sentencia judicial.
Esta circunstancia, la del título, el pago de la suma libre sin ninguna condición, nos deja la definición de lo que es el título valor simple, que nos ubica en el proceso ejecutivo singular y aplica la acción cambiaria para la acción de conciliación, que la misma establece en nuestro Código de Comercio en 3 años contados a partir de la fecha de vencimiento. Pero si se toma el artículo 2536 del Código Civil, pues igualmente la acción está prescrita porque ya habían transcurrido los 5 años desde que se hizo exigible la obligación al momento de notificarse la parte demandada. Este es un hecho que no tiene ninguna discusión y por ello, de manera por demás respetuosa, señor juez, le solicito que se declare probada la prescripción de la acción ejecutiva en consideración de que nos encontramos ante un título valor simple que lo cobija la acción cambiaria. Gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Teniendo en cuenta que ambas partes presentaron ya sus alegatos de conclusión, el juzgado declara clausurada esta etapa de lo aquí decidido, que ha notificado a las partes denestradas. ¿Tiene la parte actora alguna manifestación al respecto? No, su señoría. ¿Parte demandada? Ninguna, señor juez. En este estado de la diligencia, y siendo las 2:48 de la tarde, el juzgado dispone de hacer un receso hasta las 3 de la tarde. Por favor, no nos desconectemos. A las 3 nos reencontramos.
Bueno, siendo las 3:02, vencido el receso, reanudamos la audiencia. ¿Doctor Johnny está presente? Sí, señor, acá me encuentro. Al doctor Juan Carlos lo estoy viendo también, entonces continuamos. Entonces, aborda este despacho judicial resolver la excepción de prescripción de la acción cambiaria y o acción ejecutiva presentada por los demandados Rosalía Castañeda Cortés, Noralba Lara Castañeda y Lena Marló de Lara Castañeda, quienes aducen que la demanda ejecutiva fue radicada el 7 de mayo de 2018. El juzgado libró mandamiento de pago el 23 de agosto de 2018 mediante auto calendado 6 de mayo de 2019. Se notificó por conducta concluyente a las demandadas Rosalía Castañeda Cortés, Noralba y Lena Marló Lara Castañeda. Es decir, 6 años, 14 días, contados a partir de la fecha de la celebración de la audiencia de conciliación celebrada en la Cámara de Comercio de Neiva, lo cual se aprecia en el documento arrimado con la demanda, en donde se observa que la fecha de celebración de la audiencia de conciliación se llevó a cabo el 22 de febrero de 2013. Y si se toma el cumplimiento de la obligación pactada para el 31 de mayo a las 5 de la tarde de 2013, evento en el cual han transcurrido 5 años, 10 meses. Agrega que como el título valor es un acta de conciliación celebrada en la Cámara de Comercio de Neiva, es decir, que es un título valor originado en un acuerdo de voluntades debidamente aprobado por el conciliador. Se debe precisar que el término de prescripción no es el de la acción cambiaria establecida en el artículo 789 del Código de Comercio, sino que se debe acudir al artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, que establece, abro comillas, la acción ejecutiva se prescribe por 5 años, cierro comillas. Menciona que al momento de radicarse la demanda 7 de mayo de 2018, ya se encontraba prescrita la acción ejecutiva, pues habían transcurrido 5 años, 11 meses, por lo que dicha acción se encontraba prescrita. Frente a la excepción de prescripción, el apoderado actor menciona que no está llamada a prosperar porque el acta de conciliación es un título ejecutivo, por lo cual debe aplicarse la prescripción de 5 años contemplada en el artículo 2536 del Código Civil. Aclara que el acta de conciliación contiene una obligación clara, expresa y exigible, la cual indica que el vencimiento de la obligación es el 31 de mayo de 2013 a las 5 de la tarde. Es decir, que a partir del 1 de junio de 2013 inicia a contarse los 5 años de prescripción del título ejecutivo, los cuales vencerían el 31 de mayo de 2018. Pero el artículo 94 del Código General del Proceso indica, abro comillas, puntos suspensivos, interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término de la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de 1 año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. Puntos suspensivos, cierro comillas. Menciona que la demanda se radicó el 4 de mayo de 2018, esto es 26 días antes que el título ejecutivo prescribiera, por lo cual dicho término fue interrumpido. El mandamiento de pago fue proferido el 23 de agosto de 2018 y notificado por Estado el 24 de agosto de 2018. Y el 6 de junio de 2019 se notificaron los demandados del auto de mandamiento de pago, por lo que no es procedente la declaratoria de prescripción de la acción contemplada en el artículo 2536 del Código Civil. Alegatos de conclusión. El demandante dice que a la fecha se adeuda la totalidad de la obligación y los demás hechos se encuentran probados. Hace un recuento de los hechos de la demanda y argumenta que la obligación no ha prescrito y solicita denegar la excepción propuesta. Alegatos del demandado. Considera que al notificarse el mandamiento de pago al demandado, la obligación se encontraba prescrita y hace un recuento de los hechos de la demanda y dice que entre el momento en que se hizo exigible la obligación al 25 de junio de 2019 transcurrieron más de 5 meses. Argumenta que la obligación ejecutada es un título ejecutivo normal y no una sentencia judicial, y nos ubica en el título valor simple y aplica la prescripción de 3 años. Y si se toma la acción civil, también está prescrita,
por lo que solicita declarar probada la excepción de prescripción. Problema jurídico a resolver. Según el argumento que ha sido expuesto, compete a este estrado judicial verificar si operó el fenómeno jurídico de prescripción de la acción ejecutiva prevista en el artículo 2536 del Código Civil o la acción cambiaria. Tesis del juzgado. Para este despacho judicial habrá de denegarse la excepción de prescripción de la acción ejecutiva presentada por los demandados, ordenará continuar adelante con la ejecución, el remate de los bienes embargados y los que posteriormente sean objeto de medidas cautelares y que las partes presenten la liquidación del crédito. Condenará además en costas a los demandados. Consideraciones. Esta acción ejecutiva se inició en busca del pago de la obligación adquirida por las demandadas en la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, celebrada entre los demandados y las demandantes, por medio del cual se comprometieron a pagar a estos últimos la suma de 200 millones de pesos a más tardar el 31 de mayo de 2013. Bajo ese sustento fáctico inició la ejecución el 4 de mayo de 2018, según refleja el acta de reparto obrante a folio 9, y el mandamiento de apremio ejecutivo fue emitido el 23 de agosto de 2018, tal como se puede ver al folio 17, y notificado por estado a la parte actora el 24 de agosto de 2018, obrante tal como se puede ver al folio 17 vuelto. Sin lograr la notificación de la parte demandada, luego de diversas gestiones y el requerimiento de dicho despacho, fue ordenado el emplazamiento de las deudoras, lo que condujo a la designación de curador al ítem. Y previo a notificarle a este el mandamiento de pago, las demandadas Elena Marlot Lara Castañeda, Rosalía Castañeda Cortés, en su nombre, y como apoderada general de Noralba Lara Castañeda, le otorgaron poder al doctor Juan Carlos Roa Trujillo. Y con providencia del 25 de junio del año 2019, obrante a folio 144, se tuvieron por notificados del auto de mandamiento de pago, quienes presentaron la excepción de prescripción de la acción ejecutiva. Ante la formulación de la excepción prescriptiva que ha efectuado el demandado, es forzoso referir que la Corte Suprema de Justicia ha hecho alusión al tema de la siguiente forma. Abro comillas, tercero. Para dilucidar el presente sublit, esta Corte debe precisar, frente a la prescripción extintiva, existen tres figuras que afectan su materialización y sus efectos jurídicos, a saber, la interrupción, la suspensión y la renuncia. Artículos 2539, 2541 y 2514 del Código Civil. Los primeros dos fenómenos requieren para su concretización que se generen antes de la consumación del término extintivo, mientras el tercero exige todo lo contrario, solo podrá presentarse después de operar la prescripción. La interrupción se predica cuando el deudor reconoce tácita o expresamente el débito, o cuando se instaura demanda judicial sin haberse consumado la prescripción. La suspensión se da en favor de los sujetos enunciados en el numeral primero de la regla 2530 del Estatuto Sustantivo Civil, es decir, para los incapaces y en general quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. Finalmente, la renuncia se configura si el obligado acepta la creencia o reconoce el derecho de forma tácita o expresa, tras hallarse consolidada o consumada la prescripción, por haberse completado o expirado el término prescriptivo. Ahora bien, la interrupción y la renuncia generan como consecuencia que el lapso prescriptivo empiece a contabilizarse nuevamente, reiniciándose los cómputos. En tanto, la suspensión, como su nombre lo indica, solamente detiene el conteo del tiempo sin reiniciar. Sobre este puntual tópico está Sala adoctrinado, abro comillas, como la prescripción, puntos suspensivos, como la prescripción legalmente está concebida como un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos de los demás, de entrada queda averiguada su finalidad, que no es otra que la de consolidar situaciones jurídicas concretas en consideración al transcurso del tiempo. En relación con la prescripción extintiva o liberatoria, que es la que viene al caso, la regla general es que el plazo fijado en la ley debe computarse a partir de cuando podía ejercitarse la acción o el derecho. Sin embargo, antes de completarse el término legal de la prescripción, puede verse afectado por la interrupción natural o civil y la suspensión, cierro comillas, abro comillas nuevamente. Lo primero acaece en el caso de la interrupción natural cuando el deudor, en un acto voluntario e inequívoco,
reconoce tácita o expresamente la obligación, o si se trata de la civil, en virtud de demanda judicial, artículo 2539 del Código Civil, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las normas procesales para este efecto. Lo segundo, cuando se impide el cómputo del término en favor de ciertas personas que merecen una protección especial, menores, dementes, sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela o curaduría, en tanto perdure la causa de la suspensión, artículo 2541 y vide. Empero, ambos fenómenos exigen como elemento común que el término de la prescripción no se hubiere completado, pero difieren en cuanto a sus efectos. Así, la interrupción borra el tiempo transcurrido y la suspensión impide contarlo durante el tiempo de la incapacidad, para tener únicamente como útil el corrido antes de la suspensión, si alguno hubo, y el transcurrido luego de haber cesado la causa que la motivaba hasta extinguirse. Cierro comillas, abro comillas nuevamente. En cambio, la renuncia expresa o tácita de la prescripción solo tiene lugar después de cumplida, según lo declara el artículo 2514 del Código Civil, por cuanto si las normas que gobiernan la prescripción son de orden público y por ende no disponibles, la renuncia entonces opera solo luego de vencido el plazo y adquirido el derecho a oponerla, es decir, una vez se mire únicamente el interés particular del renunciante. Artículos 15 y 16 civil, de donde se explica la razón por la cual, a pesar de estar consumada, el juez no puede reconocerla de oficio si no fuera alegada. Artículos 2513 y 306 del Código de Procedimiento Civil, cierro comillas. De igual manera, abro comillas nuevamente, de igual manera, si la renuncia ocurre únicamente después de expirado el término prescriptivo y si, como quedó dicho, la interrupción y la suspensión operan siempre antes de cumplirse, no resulta difícil avisorar la diferencia de uno y otro instituto. Con todo, como la renuncia a semejanza de lo que ocurre con la interrupción conlleva a contabilizar un nuevo término de prescripción, la Corte tiene averiguado que el resultado de la renuncia, igual que la interrupción, es la prescindencia de todo el tiempo de inercia corrido hasta entonces. De modo que el cómputo se reinicia, con posibilidad prácticamente indefinida de que se repitan los fenómenos hasta que el término respectivo transcurra íntegro nuevamente. Cierro las primeras comillas, cierro la segunda. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil, sentencia del 3 de mayo de 2002, expediente 653, resaltada por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC 17213-2017, radicación número 76001-23-003-000-2017-00537-01 del 27 de octubre del 2017, magistrado ponente, doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Así, queda claro que el argumento exceptivo elevado por el demandado corresponde a la prescripción extintiva de la obligación. En este caso, podemos ver que el apoderado de las demandadas equivoca el término desde cuando se empieza a contar el término de la prescripción de la acción ejecutiva, pues de los hechos narrados, entiende el despacho que el apoderado de las demandadas empieza a contar dicho término desde la suscripción de la audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio, esto es, el 22 de febrero de 2013. Pues solo contando de esta forma dicho término, se podría deducir que al momento de la presentación de la demanda, 4 de mayo de 2018, habrían transcurrido más de 5 años y se encontraría prescrita la acción ejecutiva, no cambiaria. Pero no es así. El término de 5 años para que opere la prescripción, en este caso extintiva de la obligación, empezó a correr el 1 de junio de 2013, día siguiente al plazo máximo otorgado para el pago de la obligación ejecutada, lo que quiere decir que los 5 años establecidos por el artículo 2536 del Código Civil para que prescriba la acción ejecutiva vencerían el 31 de mayo de 2018. Fue presentada en la oficina judicial el 4 de mayo de ese año. Así las cosas, tenemos que la demanda fue presentada antes que operaba el fenómeno de la prescripción de la acción ejecutiva. Téngase presente que en este caso estamos ante una acción ejecutiva y no ante una acción cambiaria, toda vez que no, el título base de ejecución no es un título valor. En este estadio procesal entramos a aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso, que establece, abro comillas, la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad
siempre que el auto admisorio de aquel mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de 1 año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Punto suspensivo, cierro comillas. Así las cosas, tenemos que el auto de mandamiento de pago se profirió el 23 de agosto de 2018, tal como se puede ver al folio 17, y se notificó a la parte actora el 24 de agosto del 2018, tal como se puede ver al folio 17 vuelto. Por lo que el año que tenían los demandantes para notificar dicha providencia a los demandados vencía el 23 de agosto de 2019, y según se puede ver al folio 144, con providencia del 25 de junio de 2019, se tuvieron las demandadas por notificadas del mandamiento de pago. Esto es, dicha notificación se surtió antes del vencimiento del año que tenía la parte actora para realizar esta actuación. Así las cosas, no operó en este caso la prescripción de la acción ejecutiva del título base de esta litis, razón por la cual el juzgado declarará no próspera tal exceptiva y ordenará seguir adelante con la ejecución, el remate de los bienes embargados y los que con posterioridad sean objeto de esta medida cautelar. Ordenará a las partes presentar la liquidación del crédito y condenará en costas a las demandadas, para lo cual se fijan como agencias en derecho la suma de 8 millones de pesos, equivalentes al 4% de las pretensiones, las que serán incluidas en la liquidación de las costas de conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA 16-10554 de 2016. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probada la excepción de prescripción de la acción ejecutiva de la conciliación base de esta ejecución propuesta por la parte demandada. Segundo, ordenar seguir adelante con la ejecución conforme con lo ordenado en el auto de mandamiento de pago calendado el 23 de agosto de 2018, obrante al folio 17. Tercero, ordenar el remate de los bienes que estuvieran embargados y los que con posterioridad fueron objeto de estas medidas cautelares. Cuarto, ordenar a las partes que cualquiera de ellas presente la liquidación del crédito conforme con lo establecido en el artículo 446 del Código General del Proceso. Quinto, condenar en costas a las demandadas, para lo cual se fijan como agencias en derecho la suma de 8 millones de pesos, equivalentes al 4% del valor de las pretensiones, las que serán incluidas en la liquidación de las costas de conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA 16-10554 de 2016. De lo aquí decidido, queda notificada a las partes en estrados. ¿Tiene la parte actora algún recurso por interponer contra la providencia acabada de emitir? No, su señoría, conforme. La parte demandada, doctor Juan Carlos. Sí, señor juez, para manifestarle que teniendo en cuenta la decisión que se acaba de tomar en el fallo, de manera por demás respetuosa, le manifiesto que interpongo recurso de apelación contra todo el fallo, siendo la base de la sustentación del recurso de que no se comparte ni si, en primer lugar, la calificación que le ha dado el despacho de primera instancia respecto del título valor objeto del proceso ejecutivo que nos encontramos. Veamos que conforme al acta de conciliación, no se trata de una suma de dinero la que se estaba cancelando en la mencionada conciliación, sino de unos supuestos derechos hereditarios que las demandadas acordaron cancelar la suma de 200 millones de pesos y el plazo máximo era el 31 de mayo del año en curso. Esto implica, señor juez, que no es como se ha dicho por parte del despacho, que el 1 de junio era el día que tenía que contarse, sino que el 31 de mayo era el límite para pagar dicha, era el límite para pagar dicha suma de dinero, y a partir de dicha fecha se tenía en cuenta el término para prescribir. Pero adicionalmente, el despacho ha tomado la conciliación como una sentencia
y entonces le ha aplicado el artículo 2536 del Código Civil, que nos amplía el término de la acción ejecutiva a 5 años. Discrepo totalmente del despacho en este sentido, por cuanto debemos remitirnos a que la obligación que pactaron las demandadas es una obligación que consta en la conciliación que hace las veces de título ejecutivo y tiene que ver con los títulos que obran, que los menciona el Código General del Proceso y el Código de Comercio, y que están amparados por el artículo 784 en cuanto a las excepciones de la acción cambiaria. Veamos que las conciliaciones pueden ser endosadas y son sujetos del trámite normal de cualquier título o valor. Esta circunstancia me hace precisar que al momento de presentarse la demanda, el 4 de mayo del año 2018, ya se encontraba totalmente prescrita la obligación. Máxime si tenemos en cuenta que con anterioridad ya se había presentado una demanda y que había sido objeto de inclusive de sentencia judicial, y se había decretado el desistimiento tácito por inactividad de la parte actora. Es decir, señor juez, que al haberse aplicado indebidamente la norma, el artículo 2536, referente a la prescripción de la acción ejecutiva del Código Civil, tenemos que, inclusive al momento de presentarse la demanda, ya se encontraba prescrita la acción cambiaria de la obligación contenida en el numeral primero y segundo de la parte resolutiva del acuerdo a que llegaron la parte demandada con la parte demandante en este asunto, respecto de cancelar 200 millones de pesos por unos supuestos derechos hereditarios que le correspondían a los mismos. No comparto la tesis del señor juez en cuanto a la suspensión de los términos, por cuanto es que cuando de la demanda, porque sencillamente, señor juez, cuando se presentó la demanda, ya el título o valor se encontraba prescrito. Es decir, que aquí no operaría el artículo 94 del Código General del Proceso, porque ya al presentarse la demanda estaba prescrita la obligación conforme se ha expuesto en la presente apelación. Teniendo en cuenta que nos encontramos ante una apreciación diferente de las obligaciones, en el sentido de que el despacho considera que nos encontramos ante un documento equivalente a una sentencia judicial, y la parte demandada considera que nos encontramos ante un título valor que lo cobija la acción cambiaria contemplada en el artículo 784, al honorable tribunal le solicito la revocatoria de todo el fallo de primera instancia y declarar aprobada la excepción planteada. Gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Teniendo en cuenta que el apoderado de las demandadas interpone recurso de apelación contra la providencia acabada de emitir por este despacho judicial, y teniendo en cuenta que expuso de manera breve sus reparos, el juzgado dispone conceder la alzada de conformidad en el artículo 321 y siguientes del Código General del Proceso, para que sea conocida por nuestro superior honorable Tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral de esta ciudad. El recurso de apelación se concede en el efecto devolutivo. No obstante, y teniendo en cuenta las reglamentaciones del decreto 806 del año en curso, el juzgado, por medio de la Secretaría, remitirá vía correo electrónico las presentes diligencias a nuestro superior. De lo aquí decidido, quedan notificadas las partes denestradas. ¿Tiene la parte actora alguna manifestación al respecto? No, su señoría, estaré atento a
a que me corran traslado de los argumentos en la audiencia. Ok, doctor. Doctor Juan Carlos, ¿tiene alguna manifestación al respecto? No, señor juez, creo que no hay necesidad de de expedir fotocopias ni nada parecido conforme a las reglas del decreto de emergencia, ¿cierto? Sí, eso es lo que acabamos de decir, doctor Juan Carlos. Perfecto, no hay ninguna objeción, señor juez. Gracias, doctor Juan Carlos. No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se declara cerrada, siendo las 3:27 de la tarde. Muchas gracias por su comparecencia, que tengan buen día. Ariel, muchas gracias por su colaboración. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Solicitar al señor permiso de suspender la grabación. Concedido, Ariel, muchas gracias. Buenas tardes a las partes y a sus apoderados.